Así que el Kakaroto, lo estuve observando desde hace un tiempo, no pensé que fuera tan poderoso e interesante, solo mírate, te ha derrotado, también escuché rumores que enfrentó al propio ángel de la muerte, diría Afrodita mientras tenía una sonrisa. Así que nada más has venido a restregarme la derrota en la cara, sin embargo me confié demasiado, diría Jack mientras tenía una expresión seria. No busques excusas donde no las hay, lo mejor para ti es aceptar la derrota, diría Afrodita. Creo que deberías regresar a tu castillo, aquí no hay nada para nada a ti, diría Jack. No lo sé, me ha llamado la atención lo que se avecina, Kakaroto contra el todopoderoso Zeus, ¿qué te parece? ¿Acaso no es interesante? Diría Afrodita mientras tenía una sonrisa. Kakaroto va tras su propia muerte, lo que está tratando de hacer es un suicidio, solo mira a tu alrededor, todo el planeta está en completo caos, son las consecuencias de la brutal pelea entre el señor y Tyr, ahora ves a lo que me refiero, ni siquiera Tyr fue capaz de vencerlo, es más, no fue rival para el señor en su forma final, por lo consiguiente Kakaroto también morirá en el intento, no importa cuánto poder tenga, diría Jack mientras tenía una expresión seria. Vaya, sí que eres muy pesimista, matas el estado de ánimo, diría Afrodita. No es ser pesimista, es ser realista, no existe rival para el señor, solo míralo, si Tyr no fue capaz de vencerlo entonces nadie lo hará, diría Jack. ¿Acaso estás aceptando que existen seres más poderosos que tú? Incluyendo a Kakaroto y a Tyr. Debo decir que no me esperaba tal respuesta tuya, esperaba que mostrarás orgullo, pero vaya que fácil ha sido, diría Afrodita y esta soltaría una sonrisa maliciosa. Deja tus juegos mentales, ¿acaso no prestaste atención a lo que dije? Incluso un mortal superó el poder de Hades, el dios del inframundo, diría Jack. No lo sé, quién sabe, a lo mejor Kakaroto nos sorprenda una vez más, cualquier cosa puede pasar en un enfrentamiento, diría Afrodita. ¿Desde cuándo te llaman la atención las peleas? Eres igual a Lilith, a ambas no les gusta pelear, diría Jack mientras tenía una sonrisa arrogante. ¿Por qué habría necesidad de hacerlo? Todos me aman, no tengo enemigos, me adoran, ¿no estás de acuerdo? Sin embargo déjame aclararte que disfruto de un buen enfrentamiento, diría Afrodita mientras tenía una sonrisa. En fin, si no tienes algo más que decir, entonces nos vemos, ¿o acaso también quieres venir? Diría Jack. Adelante, puede que te alcance, quién sabe, diría Afrodita mientras tenía una sonrisa. Bien, haz lo que quieras, diría Jack mientras tenía una expresión seria. Mientras tanto en el este, en el campo que se había convertido en una zona de guerra, debido a todos los guerreros que habían decidido enfrentar al poderoso Zeus. En ese justo momento, interrumpiendo el legendario enfrentamiento entre el ángel de la muerte y el todopoderoso Zeus había aparecido un resplandor que habría iluminado toda aquella zona de batalla, los presentes de inmediato reconocerían de quién se trataba, era nada más ni nada menos que el propio Kakaroto donde al instante se ganaría la mirada de todos. Kakaroto. Se diría Tyr quien este se sorprendería debido a la repentina llegada de Kakaroto. ¿Qué hace el hijo de Sirius aquí? Parece muy serio, ¿no estará pensando? No, eso no es posible, se diría Erebos. Veo que estás pensando lo mismo que yo, su aparición es muy repentina y creo que ambos sabemos que tiene en mente Kakaroto, diría Hércules. Puedo sentir completamente las intenciones de Kakaroto, ¿qué rayos trata de hacer? Solo espero que no haga una tontería, de lo contrario tendré que detenerlo. Sirius, realmente tu hijo es muy terco, se diría Lilith. ¿Quién lo diría? Parece que tendremos a un espectador más, diría Vali. ¿Qué hace él aquí? Se diría Poseidón mientras tenía una expresión seria. Kakaroto, diría Goku quien este se encontraba sorprendido debido a que no esperaba volver a ver a Kakaroto. Kakaroto, pude sentir tu ki elevarse y también el del señor Jack, ¿qué ha pasado? Diría Artemisa quien esta se había acercado a Kakaroto. Un combate amistoso, eso fue lo que pasó, diría Kakaroto quien este tenía su mirada puesta en Zeus y el ángel Tyr. Ya veo, pude ver que tenías prisa por ver al señor, pero como puedes ver, se encuentra ocupado, diría Artemisa. Eso veo, lo tomaré desde aquí, diría Kakaroto. De acuerdo, no sé qué tienes en mente, pero ten cuidado, diría Artemisa mientras se alejaba de Kakaroto.
pero miren quién nos ha honrado con su presencia. Espero que hayas encontrado al insignificante gusano que acabó con la vida de Morfeo, pero a juzgar por tu mirada, parece ser que acabaste con ese gusano, diría Zeus mientras tenía una sonrisa arrogante. Tienes razón, encontré a ese insecto, diría Kakaroto mientras tenía una expresión seria. Y bien Kakaroto, puedo notar que no estás de visita, dejaste muy claro que no querías volver, entonces dime, ¿qué ha cambiado? Como verás, en este momento estoy ocupado en un enfrentamiento con tu tío Tyr, diría Zeus mientras tenía una sonrisa. Tienes un punto, no estoy aquí de visita, solo quiero que dejes en paz a Son Goku, sé que puedes hacerlo, diría Kakaroto. Ya veo, por desgracia no es tan fácil como crees, ¿sabes? Hay un factor muy importante que olvidas, Son Goku me ha robado la Super Dragon Ball, diría Zeus. No es el caso, las Super Dragon Ball le pertenecen al dios dragón, en este caso sería Goku, entonces dime cuál es la verdadera razón, diría Kakaroto. Astuto como siempre, pero de acuerdo, esto se trata de orgullo y reputación, cada ser que alguna vez llega a enfrentarme no vive para contarlo, tengo una reputación que mantener, en mi mundo me ven como el ser invencible que soy, tú deberías entenderlo mejor, después de todo Cronos te heredó el mundo de los mortales, diría Zeus. No debería importarme menos una reputación, mientras tengan el pensamiento que soy el más fuerte eso me basta, no necesito demostrar mi fuerza a nadie, entonces te pido que dejes vivir a Goku, diría Kakaroto mientras tenía una expresión seria. Sin embargo en ese momento Zeus se quedaría sin reaccionar y en total silencio, mientras tenía una expresión seria y a la misma vez una expresión pensativa. Está provocando al señor, ¿acaso quiere morir? Diría Loki. No sé si es estúpido o realmente valiente, diría Vali. Es valiente, estoy segura que Kakaroto tiene el conocimiento de lo que es capaz el señor y aún así no retrocede, eso es admirable, nunca antes había visto a alguien como él, se diría Artemisa. El ambiente está muy tenso, una pelea podría explotar en cualquier momento, diría Baldur. Totalmente, es como si ambos estuvieran ansiosos por empezar a pelear y no puedan contenerse más, diría Sacel. ¿Qué tratas de hacer Kakaroto? ¿Arriesgar tu vida por un mortal? ¿Realmente lo estás pensando? Se diría Poseidón. ¿Qué piensas Erebos? Parece ser que el señor tiene intenciones de pelear también, puedo sentirlo, diría Hércules mientras tenía una expresión seria. No lo sé Hércules, pero hay algo diferente en Kakaroto, es diferente, no logro distinguir qué ha cambiado, pero lo ha hecho, diría Erebos. No interactúe mucho con Kakaroto, por lo tanto no puedo notar una diferencia, pero debo decir que tiene agallas, no hay duda de que es hijo de Siris, diría Hércules. No escuchó a mis advertencias, diría Erebos con un tono grave en su voz. ¿De qué advertencia hablas? Diría Hércules. Siris dejó un mensaje antes de dar su último suspiro, fue que Kakaroto se mantuviera alejado de este mundo, que siguiera viviendo su vida como siempre la hizo, pero Siris no quería que Kakaroto conociera a nuestro padre por razones evidentes, diría Erebos. Ya veo, pero eso cambió cuando nuestro padre recibió a Morfeo, diría Hércules. Todo esto es muy extraño, porque nuestro padre recibiría con los brazos abiertos a Morfeo. Solo significa una sola cosa, Zeus siempre supo sobre la vida de Kakaroto y supo que tenía hijos, por eso sabía quién era Morfeo. Morfeo no vino hacia nosotros, Zeus lo encontró y lo trajo, diría Erebos mientras tenía una expresión seria. ¿Qué cree que está haciendo Kakaroto? Está poniendo su vida en peligro, es tan terco como Siris, voy a tener que intervenir, se diría Lilith hasta que sería interrumpida por una voz. Kakaroto retírate, Zeus tiene razón, esto es entre él y yo, te pido que no interfieras, soy un guerrero y supe desde un inicio que mi vida acabaría en combate, no te lo tomes a mal, pero ya he aceptado mi destino, diría Goku. ¿No estarás hablando en serio? Tu camino no termina este día, diría Kakaroto. Escucha Kakaroto, esto se trata de orgullo como Saiyajin, no dependemos de nadie para salvarnos, eres un Saiyajin también, sé que lo entiendes, diría Goku. Parece que tu amigo Son Goku ya ha aceptado su destino, entonces ¿por qué alargarlo más de lo necesario? No te engañes a ti mismo Kakaroto, diría Zeus. Parece que estás en aprietos, entonces ¿qué decisión tomarás? ¿Dejarás a Goku aceptar su destino y morir en manos de nuestro abuelo? ¿Lo dejarás morir? ¿Acaso no podrás salvarlo como no fuiste capaz de hacerlo con Morfeo? Debes aceptar la realidad Kakaroto, no somos héroes, pero la decisión está en tus manos.
Y bien Kakaroto, ¿qué harás al respecto? Porque tu amigo ya ha tomado una decisión, diría Zeus mientras tenía una sonrisa arrogante. Sé que tratas de salvarme Kakaroto, pero ya he aceptado el hecho de que este día será el último para mí, diría Goku. No termina aún, lo lamento Goku, pero esto no lo hago por ti, fueron las exclamaciones de Kakaroto y este a una velocidad increíble se colocaría frente a Goku donde de inmediato le acertaría un puñetazo con técnica justo en uno de sus puntos vitales lo suficiente para dejarlo noqueado. Goku escupiría sangre y este vería que todo a su alrededor daba vueltas, pero lo más importante la vista de este se nublaría al punto que de inmediato caería entre todos los escombros mientras perdería el conocimiento al instante. Los dioses y ángeles solo miraban el espectáculo con caras serias, debido a que sabían lo que venía a continuación y podían asegurar que no era nada bueno. ¿Te das cuenta lo que acabas de hacer Kakaroto? Acabas de quitarle la oportunidad de elegir entre la vida o la muerte a Son Goku, diría Zeus mientras tenía una sonrisa arrogante. ¿Qué está haciendo? Eran las dudas y preguntas de un herido Tyr. Veo que has tomado una decisión la cual no me esperaba, tal como lo supuse, ¿quieres ser el héroe otra vez? Bien, haz lo que te dé la gana. Sé lo que estoy haciendo, pero esto no lo hago por Goku, lo hago por su esposa, después de vencer a la diosa Freya y darle una torturosa lección a Darkseid. Shenlong se comunicó conmigo, Goku aún no está listo para reunirse con su difunta esposa en el otro mundo, se diría Kakaroto. Kakaroto, ya lo he pensado, tengo una respuesta, diría Zeus. Kakaroto no diría nada, este se encontraba atento ante lo que decidiría Zeus. Te daré la oportunidad de salvar a tu amigo, si crees que tienes lo necesario para vencerme, entonces dejaré vivir a tu amigo, entonces dime, ¿qué dices? Diría Zeus y este soltaría una sonrisa arrogante. Todos los dioses y ángeles presentes se sorprenderían ante tal declaración, no solo había sido Goku, Hades, Tyr los que habían enfrentado al todopoderoso Zeus, sino que ahora también Kakaroto se sumaría a la fila. Debo decir que me esperaba este resultado, pero me sigue sorprendiendo, diría Vali. Sí, el señor aún no se encuentra satisfecho incluso después de haber peleado contra Tyr, diría Baldur. Lo que pensaba, Kakaroto está dispuesto a pelear contra mi padre, pero era evidente, se diría Poseidón. Lo que más me sorprende es que el señor siga teniendo energía como para tener otro enfrentamiento, pensé que la pelea contra Tyr lo habría agotado, ¿no están de acuerdo? Diría Azazel. El señor posee una resistencia incomparable, diría Loki mientras tenía una sonrisa. ¿Qué haces Kakaroto? ¿Realmente quieres enfrentar a Zeus? Incluso Tyr no tuvo oportunidad, se diría Erebos. Lo único que puedo desearte es suerte Kakaroto, buena suerte, diría Hércules. Rayos, ese cabeza hueca, se diría Lilith y esta se preparaba para intervenir hasta que sería interrumpida por la mirada de Kakaroto. Kakaroto había notado las intenciones de Lilith debido a que fue la mejor amiga de su madre en el pasado y quería protegerlo, pero este le lanzaría una cálida sonrisa haciéndole saber que todo estaría bien y que no había necesidad de intervenir. Bien, tú ganas, pero ten cuidado, se diría Lilith quien ésta se había resignado debido a que sabía perfectamente que Kakaroto era tan terco como su madre Siris. ¿Realmente Kakaroto va a pelear contra el señor? Es una locura, sé que Kakaroto es fuerte, pero ni siquiera el señor Tyr fue rival para el señor, ten cuidado Kakaroto, se diría Artemisa mientras tenía una mirada determinada. Entonces Kakaroto, quiero escuchar lo que has decidido, diría Zeus. Ya sabes mi respuesta, estoy dispuesto a pelear si es necesario, porque la realidad es que lo veo en tus ojos, no hay otra manera, ¿no es así? Diría Kakaroto. Estás en lo correcto, no hay otra manera, diría Zeus mientras tenía una sonrisa. Sin embargo, en ese momento Tyr se colocaría frente a Kakaroto mientras tenía una expresión seria. Tu momento ha terminado hijo mío, has peleado más que suficiente, solo mírate, estás muy mal, diría Zeus. Mi orgullo está hecho pedazos Kakaroto, en el fondo tenía ese pensamiento que podría derrotarlo, incluso por unos instantes logré recuperar el control de mi maldición, pero no fue suficiente, todo lo que hice no fue suficiente, lo que quiero decir, es que des todo de ti en esta pelea, pelea como si fuera tu última batalla, suerte Kakaroto, susurraría Tyr y este lentamente se retiraría del campo de batalla para volver a casa, no tenía intención de seguir en el campo de batalla y que su momento había terminado.
Me habría encantado verte pelear, Tyr, no hay duda alguna que eres el guerrero más sorprendente que he conocido, sé que un poco más y habrías sido el vencedor, la vida te debe una revancha y sé que la tendrás, se diría Kakaroto en sus pensamientos. ¿Sabes, Kakaroto? La verdad me sorprende que Tyr haya aceptado dejar el combate, no pensé que aceptaría tan fácilmente, créeme, por un momento pensé que iba a atacarte por interrumpir el enfrentamiento, diría Zeus. Aceptó porque ese gran orgullo aún permanece en Tyr, solo un guerrero inteligente y orgulloso sabría cuándo hay que retirarse de la batalla, diría Kakaroto. Sabias palabras debo decir, sin embargo no nos desviemos del tema, diría Zeus. Increíble, pero la realidad es que me alegra que Tyr haya aceptado la derrota aunque no lo quiera aceptarlo, ahora tiene una oportunidad para volverse más fuerte, se diría Poseidón. Entonces es un hecho, Kakaroto enfrentará al señor, Tyr ha tirado la toalla debido a que entendió que no había oportunidad de ganar, nunca antes había visto a Tyr de esa manera, herido, destrozado y agotado, diría Valí. No importa qué tan fuerte creas que seas, siempre habrá alguien mucho más fuerte, diría Baldur. Mientras tanto en el campo de batalla. Y bien Kakaroto, ¿estás listo para comenzar? Diría Zeus. No es sorprendente. Lo tenemos justo enfrente, nuestra venganza ha llegado, no podemos dejarla pasar, hay que destrozarlo. Pensé que te había dicho que no te quiero volver a ver, pero sigues aquí, se diría Kakaroto. No puedes deshacerte de mí, parece que sigues negándote a ti mismo, tú eres yo soy tú, así es como funciona esto. Solo eres parte de mi imaginación, no eres real, realmente estoy perdiendo la cabeza, luego de este enfrentamiento me tomaré un largo descanso, porque no dejas de atormentarme, se diría Kakaroto. De acuerdo, parece ser que no estás de humor, es más, parece que nunca lo estás, pero haz lo que quieras, tarde o temprano tendrás que aceptarme, tendrás que aceptar que soy una parte de ti. Hasta entonces no te quiero volver a ver, se diría Kakaroto. Si dices que soy parte de tu imaginación, entonces ¿por qué no me haces desaparecer? Es muy fácil, ¿no estás de acuerdo? Ya basta, ya he tenido suficiente, tengo una batalla pendiente, debo concentrarme, se diría Kakaroto y de manera instantánea comenzaría a elevar su poderoso ki a niveles extraordinarios. Parece ser que no soy el único ansioso, ¿acaso la Navidad llegó antes de tiempo? Primero Hades, luego el mortal Son Goku, luego mi hijo Tyr y por último mi nieto Kakaroto que ha decidido enfrentarme, definitivamente esto es un regalo de Navidad, diría Zeus mientras tenía una sonrisa arrogante. Kakaroto seguía incrementando su increíble ki a niveles impresionantes al punto que había puesto a temblar todo aquel mundo de dioses y ángeles, su sola presencia sin duda haría temblar a cualquiera. Perfecto Kakaroto, continúa así, libera todo tu máximo poder, lo espero con ansias, diría Zeus. De un momento a otro, un resplandor iluminaría todo aquel campo de batalla al punto que dejaría cegados por unos segundos a los espectadores. Kakaroto finalmente había accedido a su última transformación, había accedido al poder de un ángel, la sangre que corre por sus venas. ¡Qué poder! Es un ki impresionante, diría Lilith asombrada ante el poder de Kakaroto. Cuando ese chico se volvió tan poderoso, podría decir que iguala el poder de Tyr, diría Baldur. Tal parece que se ha fortalecido en un periodo de tiempo muy corto, diría Valí. Parece que ustedes no lo han notado, diría Sacel. ¿Qué cosa? Diría Hércules. Kakaroto cuenta con el ki de un ángel, sientan su ki, es absolutamente puro, como nosotros los ángeles, diría Sacel. ¿Es verdad? ¿Qué significa? Tiene la sangre de un dios puro corriendo por sus venas, la sangre de un ángel y la de un dios no son compatibles, ¿cómo es posible que Kakaroto cuente con la sangre de un ángel? Pero la pregunta más importante, ¿desde cuándo? Se diría Poseidón mientras tenía una expresión seria. ¿Cómo lo miras, Erebos? Nuestro sobrino no solo cuenta con nuestra sangre, sino también cuenta con la sangre de nuestra madre, diría Hércules. Debe haber alguna explicación, diría Erebos quien se encontraba asombrado. No cabe la menor duda de que eres muy especial Kakaroto, se diría Lilith. Mientras tanto en el campo de batalla. El gran poder que Kakaroto había desatado había levantado una cortina de humo al punto que se dispersaría por múltiples ráfagas de viento, todos los presentes serían testigos en carne propia de la nueva forma de Kakaroto, el poder de un ángel.
realmente la Navidad llegó antes de tiempo, este día se vuelve cada vez mejor, acabo de tener un enfrentamiento inolvidable con un ángel y ahora tengo la satisfacción de volver a pelear contra otro ángel que también es mitad Dios, qué maravilla, solo de pensarlo es excitante, entonces la mejor opción es no hacerte esperar, ¿no estás de acuerdo Kakaroto? Diría Zeus mientras tenía una sonrisa arrogante. ¿Qué ocurre? ¿Qué tienes en mente? Diría Kakaroto. Lo lógico sería que también opte por mi forma final, ¿no estás de acuerdo? Para igualar las cosas, diría Zeus y el poder de este comenzaría a crecer a una velocidad escalofriante. ¿Qué acaba de decir? ¿Cómo que forma final? ¿Acaso tiene una transformación más? Espera, ahora tiene sentido, con que así fue como venció a Tyr, se diría Kakaroto quien se encontraba atónito y a la misma vez ansioso. Pero entonces un estallido de luz iluminaría todo el campo de batalla, Zeus saldría entre las sombras con una nueva apariencia, con su transformación final, su máximo poder, el verdadero poder del Dios Padre de todo. Así que a esto se refería, todo tiene sentido, su ki es poderoso como nunca lo imaginé, así fue como venció a Tyr, al ser más veloz, siento una energía electrizante recorrer por mi espalda, debo admitir que estoy ansioso por comenzar, se diría Kakaroto y comenzaría a dar pasos dirigiéndose hacia Zeus. Zeus solo se limitaría a sonreír y también comenzaría a dar pasos dirigiéndose hacia Kakaroto. Ambos dioses se detendrían en seco, estos compartían nada más 1 metro de distancia, sin embargo ambos compartían miradas desafiantes, había fuego en sus ojos, estaban ansiosos y listos para pelear como nunca lo han hecho, la batalla final apenas está por comenzar. Que el mundo de dioses y ángeles se había convertido en el lugar más peligroso de todos los mundos, por el simple hecho de una batalla legendaria, una batalla única, una batalla imposible de creer, un Saiyajin que contaba con los ADN de las razas más poderosas, como la sangre de un dios antiguo, la sangre de un demonio puro y sobre todo pero no menos importante, la sangre de un ángel, nunca antes visto, debido a que la sangre de un dios y la sangre de un ángel eran distintas y no compatibles, sin embargo aquella sangre de un ángel le habría brindado un poder inimaginable al Saiyajin Kakaroto, un poder como para poder enfrentar al todopoderoso Zeus, el ser supremo, la deidad más poderosa de todos los tiempos, no había rival para el Dios Padre de todo. Mira a tu alrededor Kakaroto, todos atentos ante lo que estamos a punto de hacer, los únicos que tuvieron las agallas para enfrentarme sabiendo que no podrían ganar fueron pocos, y ahora eres tú, sabes que no puedes ganar pero aún así tienes esa determinación impecable que no ha dudado en enfrentarme, no tengo la menor duda que eres hijo de Siris, mi hija, comparten esa virtud, determinación, diría Zeus. No los hagamos esperar entonces, lo mejor sería iniciar con esta pelea, hemos perdido tiempo y más que suficiente, ¿no estás de acuerdo? Diría Kakaroto mientras sus penetrantes ojos irradiaban fuego. Sí, debo estar de acuerdo contigo, entonces, empecemos, te daré la oportunidad de lanzar el primer golpe, vamos, adelante, sin miedo Kakaroto, diría Zeus mientras tenía una sonrisa confiada. Sin embargo Kakaroto no esperaría ni un segundo más y respondería con un veloz y preciso puñetazo directo hacia el mentón de Zeus. Zeus sería tomado por sorpresa debido a que no se esperaba que Kakaroto respondiera de inmediato por lo cual sentiría que todo a su alrededor daba vueltas debido al poderoso impacto que había recibido. Kakaroto al notar que Zeus se encontraba con la guardia baja sin dudarlo comenzaría a golpearlo con una ráfaga de combinaciones como puñetazos, codazos, patadas y rodillazos con pura técnica y velocidad directo en los puntos vitales del cuerpo de su oponente. Zeus comenzaría a recibir toda una lluvia de golpes por todo el cuerpo, debido a que había sufrido una contusión cerebral y no era capaz de reaccionar, por lo tanto recibía de lleno los golpes sin compasión por todo el cuerpo sin ningún tipo de protección. Kakaroto para dar finalizada la ráfaga de golpes lanzaría una potente patada y esta vez con todas sus fuerzas y a máxima velocidad. Zeus al recibir la brutal patada retrocedería muchos metros, mientras no entendía lo que sucedía a su alrededor debido a que había quedado aturdido.
No debo parar por nada del mundo, mucho menos subestimar a Zeus, estamos hablando de la deidad más poderosa, por lo tanto, se puede recuperar en cuestión de segundos, por lo consiguiente, debo por lo menos tratar de noquearlo lo antes posible, se diría Kakaroto, y en ese momento rápidamente comenzaría a elevar todo su ki al punto que pondría a temblar todo el planeta entero. De manera inmediata todo aquel lugar que se había convertido en un campo de batalla era arrasado por múltiples ráfagas de viento al punto que se formaban tornados, los escombros saldrían volando y el suelo se agrietaba hasta formarse incontables cráteres. Sin embargo, aún así el planeta no era destruido, debido a que era el más resistente creado con la mano de Dios. Todos los espectadores serían testigos de cómo Kakaroto llevaría sus manos hasta la altura de su cintura, de inmediato reconocerían que se trataba del poderoso Kamehameha máximo poder. Kakaroto estaba dispuesto a darlo todo en aquella legendaria batalla para noquear al Dios Padre de todo. ¿Acaso está dispuesto a lanzar ese ataque con ese gran ki? Si este planeta no fuera el más resistente ya estaría hecho polvo, diría Lilith. Definitivamente está dispuesto a hacerlo, parece ser que lleva toda ventaja en la pelea, diría Hércules. Esta es una única oportunidad que tendrá, si falla entonces Kakaroto perderá la pelea, diría Erebos. Muy arriesgado, pero es todo nada, ¿ustedes qué dicen? Diría Azazel. Claramente Kakaroto tomó por sorpresa al señor, debe aprovechar esta única oportunidad, porque no habrán más, se diría Poseidón. Parece que me he perdido mucho de la batalla final, veo que Kakaroto lleva la ventaja, al menos hasta por el momento, diría Jack. ¿Dónde te habías metido? De un momento a otro desapareciste, diría Azazel. Me tuve que encargar de algunos inconvenientes, no es importante, diría Jack. Parece ser que no fuiste el único que desapareció, diría Hércules. No veo por ningún lado a Val y a Baldur, donde se habrán metido esos dos justo en el momento más interesante de la pelea, diría Loki. Es todo nada Kakaroto, si en este ataque final no logras noquear al señor todo estará perdido para ti, por la sencilla razón que te quedarás sin energías, el señor lo usará a su favor y le pondrá fin a la pelea de una vez por todas, pero suerte, como guardiana del señor probablemente no debería decir esto, pero hazlo Kakaroto, gane este enfrentamiento y salva la vida de tu amigo, tienes un corazón muy noble, se diría Artemisa en sus pensamientos. Estás tomado un riesgo muy grande, las probabilidades que tu ataque final falle son muy altas, pero es un riesgo que parece ser que has elegido, se diría Poseidón. Entonces entre todos los escombros saldría Zeus, este se había recuperado de la contusión cerebral, sin embargo, al levantar la mirada de inmediato notaría un poderoso ataque de ki, que incluso desprendía un ki mucho más grande que el de Kakaroto, solo significaba una cosa, Kakaroto se encuentra en su límite y ha puesto todo su ki en el Kamehameha, por lo tanto a Zeus no le quedaría de otra que nada más soltar una sonrisa despiadada. Está sonriendo de confianza, solo puede significar una cosa, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Así es, el señor está dispuesto a recibir de lleno el ataque, no tiene la intención de moverse, diría Jack mientras tenía una sonrisa arrogante. Pero es un ataque con un poder gigantesco, no me atrevería a recibir ese ataque, incluso usando mis antebrazos como escudo, es simplemente una locura, diría Erebos. No es solo eso, está dispuesto a recibir el ataque de ki sin siquiera usar los antebrazos como escudo, está dispuesto a recibirlo a quemarropa sin ningún tipo de protección, se diría Poseidón mientras tenía una expresión seria. No cabe duda que esto se ha salido de las manos, realmente el señor ha perdido la cabeza, diría Lilith. Ese ataque de ki es conocido como el Super Kamehameha, Kakaroto usará todo su poder y el señor lo recibirá de lleno, esto se ha puesto muy tenso, se diría Artemisa. ¿Qué rayos hace? ¿Acaso me está provocando? ¿Piensa que no seré capaz de lanzar el ataque? Solo hay una manera de averiguarlo, pero está loco, si realmente está dispuesto a recibir el Kamehameha entonces ha perdido el juicio, se diría Kakaroto en sus pensamientos, mientras el Super Kamehameha estaba listo para ser lanzado. ¿Qué tanto esperas Kakaroto? Te doy la oportunidad de atacar y pierdes el tiempo, te doy mi palabra que no me moveré de este lugar, diría Zeus mientras tenía una sonrisa despiadada. Si eso es lo que quieres entonces que así sea, exclamaría Kakaroto y con todo su máximo poder arrojaría el poderoso Super Kamehameha. El poderoso Super Kamehameha iba a máxima velocidad directo hacia Zeus al punto que iba arrasando con todo a su paso, pero aún así Zeus no se inmutaría y esperaba el ataque con una sonrisa confiada en su rostro.
Una brutal explosión de un radio de 200 metros se daría al momento en que el Super Kamehameha había hecho contacto con Zeus, al punto que dicha explosión había provocado incontables ráfagas de fuego que evaporarían las montañas solo en cuestión de segundos. Incluso los espectadores tuvieron que alejarse de aquel lugar. En otras palabras, el campo de batalla había sido reducido a cenizas, donde solo quedaría destrucción, ríos de lava, un gigantesco cráter y una escandalosa cortina de humo se había levantado. Una lluvia negra no tardaría en caer producto de la terrible explosión. Aquel lugar que alguna vez fue un campo de entrenamiento, ahora se había convertido en un gigantesco cráter donde nada más había destrucción y lava. Kakaroto saldría entre los escombros que habían quedado. Este se encontraba jadeando del cansancio, debido a que había hecho uso de todo su ki en el Super Kamehameha. Sin embargo, sus instintos le decían que Zeus había recibido de lleno el ataque. Tanto dioses como ángeles se acercarían al lugar, notando de inmediato toda la destrucción que había. Era todo un caos y era un milagro que el planeta siga intacto. Después de todo, había sido creado con la mano de Dios. Este lugar parece el inframundo, todo es caos, incluso los volcanes cercanos han hecho erupción, diría Lilith. Miren, Kakaroto aún sigue de pie a pesar de haber gastado todo su ki en ese superataque, diría Sazel. Increíble, Kakaroto cuenta con una resistencia impecable, pero es evidente, nosotros los dioses contamos con una resistencia mayor al de los ángeles, se diría Erebos. Debo admitir que no lo haces nada mal, has sido superior en todos los sentidos a los que enfrentaron a mi padre, podría decirse que estás casi al nivel de Tyr, nunca antes he visto algo parecido, se diría Poseidón. ¿Será que el señor ha quedado noqueado, porque no puedo detectar su ki?, diría Jack mientras tenía una sonrisa. No digas tonterías, eso es imposible, diría Loki. Eso ya lo veremos, solo tendremos que ser pacientes, en especial Kakaroto, diría Hércules. No tenía dudas cuando lo dije, eres un guerrero admirable Kakaroto, se diría Artemisa. Mientras tanto, en el lugar donde se dio la apocalíptica explosión. No puedo ver por ninguna parte a Zeus, tampoco puedo sentir su ki y mucho menos su espíritu. ¿Acaso el Super Kamehameha lo pulverizó? No, no es posible, estamos hablando del ser más poderoso, no puede caer tan fácil. Es cierto que use todo mi ki en ese ataque, incluso llegué a mi límite, pero me niego a creerlo, se diría Kakaroto. ¿Realmente se acabó? Ha pasado un minuto y no hay señales de vida. ¿Por qué tampoco puedo sentir el ki del señor?, se diría Artemisa. ¿Dónde estás, padre?, se diría Loki mientras tenía una expresión seria. Kakaroto miraba hacia todas direcciones debido a que se negaba a creer que la pelea había terminado, sabía a la perfección que no existe pelea fácil y mucho menos con el ser más poderoso. Parece que ha terminado, ¿o no es el caso? ¿Qué me dices, Poseidón?, diría Jack mientras tenía una sonrisa. Sin embargo, Poseidón no respondería a la pregunta de Jack, debido a que éste prestaba atención a lo que realmente estaba pasando en el lugar que alguna vez fue un campo de entrenamiento. Como siempre muy frío, diría Jack mientras tenía una sonrisa. Todo el lugar se ha calmado, pero sigo sin detectar la presencia del señor. ¿Puedes ver algo, Erebos?, diría Hércules. Erebos se encontraba usando su poderoso ojo de la oscuridad para poder tener una visión mejorada. Este analizaba todo el lugar, hasta que detectaría un movimiento brusco. ¿Y bien? ¿Has visto algo?, diría Hércules. Antes que Erebos pudiera siquiera formar una palabra, en ese momento un resplandor saldría de aquel gigantesco cráter donde todos de inmediato notarían de quién se trataba. Tal como pensé, esto aún no acaba, debe estar debilitado, yo también lo estoy, por lo tanto ambos estamos iguales, se diría Kakaroto, quien de inmediato se pondría en guardia. No obstante, Zeus a máxima velocidad saldría del resplandor hacia Kakaroto con un puñetazo que alcanzaría una velocidad monstruosa. Kakaroto no sería capaz de ver el veloz puñetazo, por lo consiguiente lo recibiría de lleno en toda la cara, donde de inmediato le sacudiría el cerebro. Pero Zeus aún no paraba con su ataque, por lo consiguiente soltaría un derechazo con pura técnica directo hacia el abdomen de su oponente. Kakaroto al instante escupiría sangre en el momento de sentir un potente golpe en el abdomen, provocando que quede aturdido. Zeus, al notar que Kakaroto se encontraba con la guardia baja, lanzaría un gancho directo hacia toda la mandíbula de su oponente. La fuerza que conllevaba ese gancho de manera instantánea haría que Kakaroto salga disparado hacia una montaña de escombros, destruyéndola solo en cuestión de segundos, al punto que todo el lugar temblaría.
Zeus se encontraba de pie como si nada acompañado de una confiada sonrisa. Los espectadores notarían que Zeus no contaba con ninguna quemadura o algún rasguño, solo significaba una cosa. Barrera, alzaría la voz Hércules, quien se encontraba sorprendido. Barrera, ¿qué quieres decir? Diría Azazel. El señor hizo uso de una barrera, por eso se encuentra ileso. Le tendió una trampa a Kakaroto y lo hizo gastar todo su ki en ese ataque final, diría Erebos mientras tenía una expresión seria. Oh no, Kakaroto está en problemas, el señor se encuentra lleno de energía, después de todo no recibió algún daño, sigue intacto. Por otro lado, Kakaroto se encuentra muy agotado, esto es muy malo, pero no te rindas, se diría Artemisa. Rayos, sabía que algo así sucedería, pero Kakaroto no quiso escuchar, todo por tratar de salvarle la vida a alguien que no quiere ser salvado, se diría Lilith mientras tenía una expresión molesta. La situación ha cambiado, Kakaroto de tener toda ventaja ahora está por los suelos, diría Poseidón. Kakaroto saldría entre los escombros, sentía todo su cuerpo muy pesado, pero era más que evidente, se había quedado con muy pocas energías y había sido tomado por sorpresa, no esperaba que Zeus se encontrara ileso después de haber recibido un superataque de ki. Esto es el precio de la confianza en exceso, creer que me venderías con un ataque final fue tu error, diría Zeus mientras tenía una sonrisa despiadada. Tiene toda la maldita razón, por más que no quiera admitirlo, fui tan estúpido al creer que no fuera capaz de crear una barrera capaz de protegerlo sin recibir daño. Ahora estoy en serios aprietos, pero ya nada me importa, he ganado el tiempo suficiente para que Goku se reencuentre con su esposa, o al menos eso espero, de lo contrario todo este sobreesfuerzo no habrá valido la pena, siento que me voy a desmayar, apenas soy capaz de mantener los ojos abiertos y sobre todo tratar de mantener esta transformación, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Zeus comenzaba a dar pasos dirigiéndose hacia un agotado Kakaroto mientras tenía una sonrisa confiada, por cada paso que daba todo el suelo se agrietaba, el instinto asesino que desprendía haría temblar incluso al más valiente. Aquí viene, pero aún tengo fuerzas para pelear, mis últimas energías, se diría Kakaroto mientras vería cómo Zeus se acercaba más y más. Entonces Zeus se detendría en seco, había quedado frente a Kakaroto y a 1 metro de distancia mientras seguía manteniendo esa sonrisa. Kakaroto se encontraba en guardia, podía sentir por completo el brutal instinto que su abuelo desprendía y todos sus instintos estaban en alerta. Terminó, diría Zeus con un tono grave en su voz. ¿Qué es lo que terminó? Diría Kakaroto con una expresión seria. Este enfrentamiento terminó, no existe más la necesidad de seguir peleando, diría Zeus mientras tenía una sonrisa arrogante. Es curioso, acordamos que solo uno quedaría en pie, diría Kakaroto. Parece que lo entendiste mal, el acuerdo era simple y sencillo, si logras derrotarme tu amigo vive, eso fueron los términos, has perdido Kakaroto, la vida de Son Goku cuelga sobre un hilo y no puedes hacer nada al respecto, diría Zeus. Te equivocas, esto aún no ha terminado, fueron las palabras de Kakaroto y de manera instantánea soltaría un codazo a máxima velocidad y con sus últimas fuerzas. Zeus sería tomado por sorpresa, por lo consiguiente recibiría de lleno el codazo en todo el mentón, provocando que retroceda muchos metros. Pero Kakaroto no se detendría y rápidamente se colocaría arriba de donde al instante soltaría una veloz patada. Esta vez Zeus se recuperaría y de inmediato esquivaría la patada y haciendo un contraataque soltaría un puñetazo veloz. Kakaroto con sus últimas energías esquivaría el puñetazo a duras penas y de manera consecutiva arrojaría una poderosa ráfaga de ki. Zeus con facilidad esquivaría la ráfaga de ki moviéndose a un lado y mientras retrocedía para tomar distancia. La ráfaga de ki de inmediato impactaría en una pila de escombros, provocando una explosión que pulverizaría los pocos escombros que quedaban hasta reducirlos a cenizas. No obstante, en ese momento Kakaroto llevaría nuevamente sus manos hasta la altura de su cintura, todos los espectadores de inmediato notarían lo que Kakaroto estaba planeando hacer. Lo hará otra vez, el Super Kamehameha, ha perdido la cabeza, diría Hércules. Lo intentó una vez y falló, esta vez no será una excepción, ha perdido por completo la cabeza y ha entrado en desesperación, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Más vale que lo pienses bien Kakaroto, sabes que ese ataque no funcionó contra Zeus, si lo haces de nuevo gastarás tus últimas energías y todo volverá a ser en vano, te quedarás sin energías y él acabará contigo, ¿qué tratas de hacer? Se diría Erebos.
Kakaroto, no te arriesgues más, es cierto que no entiendo el orgullo de los Saiyajines, pero esto ha llegado demasiado lejos, la primera vez fallaste, esta segunda vez volverá a ser en vano, piénsalo Kakaroto, se diría Lilith. Kakaroto, a pesar de tener toda desventaja, sigue levantando los brazos, es increíble, incluso me cuesta creerlo, se diría Artemisa. Mientras tanto, en el lugar de destrucción y caos, Kakaroto había reunido el ki suficiente para lanzar un último Super Kamehameha. Este sentía como su cuerpo cada vez se sentía mucho más pesado, pero eso no lo detendría para lanzar un último ataque. ¿Realmente lo estás considerando? ¿Sabes lo que pasará, verdad? ¿Acaso no quieres aceptar la realidad? Lo he dicho, no existe rival para mí, la derrota no es una opción, solo ríndete, no puedes salvar la vida de tu amigo, diría Zeus mientras tenía una sonrisa. Pero entonces, sucedería algo inesperado, Kakaroto haría uso de la teletransportación, y de un momento a otro este ya se encontraba a centímetros de Zeus, y listo para arrojar el Kamehameha. Zeus se sorprendería ante el repentino e inesperado movimiento de Kakaroto, por lo cual este quedaría sin palabras ante lo que sucedía. Esta vez no podrás protegerte, exclamaría Kakaroto, y este arrojaría su poderoso Kamehameha con sus últimas energías y con sus últimas fuerzas. Zeus de inmediato recibiría de lleno el Kamehameha, y esta vez sin protección alguna, donde de inmediato se daría una catastrófica explosión que sacudiría todo el lugar entero al punto que las ráfagas de fuego evaporarían los escombros y una cortina de humo se levantaría por toda la destrucción. Kakaroto caería de rodillas perdiendo la transformación de inmediato, este había usado sus últimas energías, sentía como si en su espalda estuviera cargando miles de planetas y su vista se volvería borrosa, nunca antes se había sentido tan agotado. Lo recibió de lleno esta vez, diría ya quien este se encontraba asombrado. Imposible, todo pasó muy rápido, diría Loki. El humo comenzaba a dispersarse, todos los espectadores de inmediato notarían que Zeus había perdido su transformación final, este había regresado a su segunda forma y todo aquel poder que solía desprender ahora era mínimo, el ataque le había provocado un terrible daño a todo su cuerpo. No puedo creer lo que veo, realmente funcionó, diría Artemisa. ¿Qué rayos significa esto? Ambos parecen estar en la misma situación, se diría Poseidón. Parece que no soy el único en pésimas condiciones, ¿no te parece, Zeus? Diría Kakaroto, quien a duras penas lograría colocarse de pie. Apenas logré resistir su ataque, todo fue un engaño. Kakaroto antes de lanzar su ataque estuvo fingiendo que se encontraba agotado, pero la realidad es que contaba con mucho más poder, me confié y pensé que su ataque no me causaría graves daños, se diría Zeus. Veo que te diste cuenta, no eres el único con trucos, solo mírate, te ves muy mal como yo, diría Kakaroto y este soltaría una sonrisa confiada.